Bendiciones. Qué linda oportunidad de seguir creciendo en el camino del Señor, en el conocimiento de la verdad de Dios. Hemos estado revisando esa narración de Mateo capítulo 8 de Jesús y el centurión. Encontramos en ella la importancia del servicio. Ya estudiamos el servicio como arma. Hay otra arma, o más que arma, hay otra condición importante como arma de nuestra milicia, otro elemento sumamente trascendente, y es en esa misma narración. Cuando este centurión le aclara a Jesús su visión, su claridad sobre cómo opera el mundo espiritual, y le dice, mire, yo también soy una persona que tengo autoridad y tengo personas bajo mi autoridad. Y le digo, vayan y van, y le digo, vengan y vienen, y tienen que hacerlo porque yo tengo autoridad. Lo que este centurión realmente está mostrándole a Jesús es esa claridad absoluta que él tiene sobre la línea de mando. Y es entendible, es un centurión, es un militar de toda la vida destinado para eso, posiblemente de varias generaciones de milicia, y está entendiendo un elemento constitutivo en toda milicia, aún en nuestra milicia, un elemento sine qua non, imposible de posponer, imposible de pasar por alto. Y ese elemento sumamente importante en nuestra milicia es la línea de mando. La línea de mando te protege, te defiende. Alguien dice que lo importante de uno obedecer órdenes es que cuando las cosas salen mal uno tiene a quien echarle la culpa. O cuando tiene uno una situación, tiene quien lo respalde porque uno está andando en obediencia. La línea de mando es una protección impresionante en la vida cristiana. Determinará el resultado de tu vida cristiana y tu vida espiritual. La Escritura nos cuenta, por ejemplo, el problema que tenía Saúl. Saúl tenía un grave problema en línea de mando. Saúl realmente fue elegido casi por su estética, por su estatura, por algunas cualidades de valentía, pero no era un hombre acostumbrado a estar bajo una autoridad clara. Y entonces él tuvo dificultad para obedecer las órdenes de Dios. Se las daba a través del profeta, en este caso de Samuel, y Saúl no le hacía caso. Recuerda que al final termina reemplazando a Samuel en el sacrificio que se le ofrece a Dios, y eso fue gravísimo delante de Dios, era usurpar funciones. O sea, no tenía en cuenta la línea, la jerarquía, la línea de mando espiritual, la ignoraba todo el tiempo. Cuando el Señor lo manda a que destruya a los amalecitas con todo lo que tienen, él decidió, él por su propio arbitrio tomó decisiones de qué guardaba, qué no guardaba, a quién le perdonaba la vida, a quién se la quitaba, sin tener en cuenta lo que Dios le había mandado hacer. Esa rebeldía, esa insubordinación, ahí en la Escritura, en el capítulo 15 de 1 de Samuel, en el versículo 23, la sanción está narrada de esta manera, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Sí, hay pecados que nosotros tenemos especial rechazo, a la hechicería, a la brujería, a la idolatría, y la censuramos en los demás. Censuramos en los demás esa idolatría. Ustedes son idólatras por esto, y ustedes practican hechicería, y rechazamos, y está bien que lo rechacemos. Pues hay unos pecados iguales, y la Biblia lo dice, la rebelión y la obstinación. El no estar sometido a esa línea de autoridad. ¿Por qué el Señor ve como algo tan dañino? Si es que la hechicería es algo diabólico, si es que la idolatría es algo diabólico, pues la rebelión, ¿dónde surge? ¿Cuál es el origen final de la insubordinación? ¿Cuál es el comienzo de esa falta de sometimiento a la autoridad? Satanás mismo. Yo creo que ningún pecado está tan cercano a la naturaleza misma de Satanás como el pecado de la insubordinación y de la rebeldía. Entonces, estar teniendo clara la línea de autoridad y respetándola es una de las herramientas importantes, si no lo quiere llamar arma, una de las condiciones importantes que nos van a defender en cualquier situación. Y aquí vale la pena entender un principio muy importante, es que sin sometimiento no hay sometimiento. Y voy a explicártelo como siempre y con ejemplos tontos, pero que nos ayudan a entender. Si no estás bajo autoridad, no vas a tener autoridad sobre los que están en tu línea de mando. Si no estás teniendo autoridad de alguien hacia ti, no vas a tener autoridad tuya hacia alguien. Y el mejor ejemplo de entender esto es alguien en la milicia, porque son las armas de nuestra milicia lo que estamos estudiando.
Siempre he usado este ejemplo muy claro sobre lo que significa la línea de autoridad, cómo para poder tener autoridad sobre otros tengo que aceptar la autoridad que debe estar sobre mí. Imagínate que soy un soldado y estoy prestando mi servicio o he tomado la carrera militar, pero tengo un superior, un sargento, el sargento Ramírez, que me la tiene montada y cada vez que me ve me dice: caballero, límpieme las botas. Y yo tengo que venir y limpiarle las botas al sargento Ramírez. Una cosa que generalmente haría cualquier persona es que toda esa presión que está recibiendo sobre él la va a descargar sobre alguien más. Entonces, mientras yo estaba en la milicia, venía el sargento Ramírez y me decía: caballero, límpieme las botas, y yo se las limpiaba. Pero entonces yo iba a buscar a alguien que estuviera bajo mi rango, que tuviera un rango inferior, y si yo era simplemente un cabo, entonces iba a un soldado raso y le diría al soldado raso: Pérez, límpieme las botas a usted a mí, y se la monto a Pérez. Y entonces, como a mí me la monta Ramírez, pues yo se la monto a Pérez. Y entonces me desquito con él y él tiene que hacer lo que yo digo, y porque así como yo tengo que hacer lo que me manda mi superior, él tiene que hacer lo que yo le mando. Pero un día me canso de tener autoridad sobre mí y renuncio a esa vida militar y salgo de la milicia. Y voy de civil por la calle con unos amigos y de pronto veo al soldado Pérez que está haciendo por ahí una batida. Y entonces le digo a mis amigos: mire lo que pongo a hacer ese hombre. Es el mismo soldado Pérez y yo soy el mismo caballero, solo que ya no soy militar. Y le digo: Pérez, límpieme los zapatos. Y el soldado Pérez, que sigue en la vida de la milicia, me mira desde allá y el desenlace, usted imagíneselo cómo terminaría. De ninguna manera estaría obligado Pérez a obedecerme a mí ahora, porque yo, queriendo sacarme la autoridad que tenía encima y que me fastidiaba, perdí la autoridad que tenía hacia abajo. Eso pasa en las iglesias, eso pasa en las empresas, en la milicia, eso pasa en los ministerios, eso pasa en el hogar. Queremos tener hijos que se sometan a nosotros y nosotros no nos sometemos o no nos sometimos nunca a nuestros padres. Queremos que se nos respete la autoridad espiritual en la casa. Yo aquí soy el sacerdote. ¿Y cómo está actuando usted con su autoridad espiritual? Es un enigma hasta interesante y bonito de resolver. ¿Por qué hay fracturas en mi línea de autoridad? ¿Por qué las cosas que deberían someterse a mí no se someten ahora? ¿Por qué mientras Adán y Varona estuvieron sometidas a la palabra del Señor, a lo que Dios mandaba que hicieran, todos los animales se sometían a ellos, la naturaleza se sometía a ellos? Y luego, cuando se insubordinaron, salieron de la orden de Dios, ahora Dios tuvo que protegerlos, porque ahora los que estaban bajo su autoridad, bajo su dominio, ya no se iban a someter a ellos. Ahora los animales no los iban a ver como señores, sino como comida. Si tú miras el ejemplo de Cristo mismo, cómo va humildemente a Juan el Bautista, siendo su pariente y siendo en importancia obviamente inferior al Señor Jesús, tanto que el mismo Juan el Bautista le dice: Señor, eres tú quien debió bautizarme a mí, no yo bautizarte a ti. Y Jesús le dice: conviene que cumplamos toda ley. O sea, hay un orden. Usted fue enviado delante de mí, fue enviado con un mensaje, fue enviado a bautizar. Usted fue enviado primero. Y yo vengo entonces a someterme a esa jerarquía de tiempo, a esa prioridad que usted tiene en esa función, y bautíceme. Y en ese bautizo, por ese acatamiento a la línea de autoridad que Dios había establecido hasta ese momento, el mandado hasta ese momento a proclamar, preparar el camino, enderezar la senda, era Juan el Bautista, y hasta ese momento viene, y entonces el Señor se somete a esa línea de autoridad sin necesidad de hacerlo, no porque Él necesitara estar bajo la autoridad de Juan el Bautista, sino que en ese acto mismo, en ese cumplimiento de la obediencia a Dios, debía ser bautizado por Juan. ¿Y sabes cuál fue el resultado de someterse en esa línea de autoridad? Que inmediatamente fue reconocido y proclamado por el Padre como su Hijo. En ese mismo momento en el que Él reconoce la línea de autoridad, todo le es puesto debajo de su autoridad. Sin sometimiento no habrá sometimiento. Por lo tanto, la línea de autoridad y el cuidado a esa jerarquía de autoridad es sumamente importante. Tan importante que a esa revelación que tiene el centurión acerca de la línea de autoridad espiritual tan paralela a la línea de autoridad militar, y cuando este hombre le dice al Señor cómo opera esa línea de autoridad, Jesús llama a ese conocimiento, no lo llamó revelación, no lo llamó sabiduría organizacional, no lo llamó conocimiento corporativo. ¿Sabes cómo llamó Jesús a esa claridad y respeto a la línea de autoridad que ese hombre demostró, que ni siquiera existía en Israel? Dijo el Señor Jesús, la llamó fe. Dijo: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Fe llamó el Señor al conocimiento y al acatamiento de esa línea clara de autoridad. Entonces resulta que ahora puedes ser una persona de fe y empezar a crecer en la fe.
en la medida en que respetas y acatas esas líneas que Dios ha establecido, esas posiciones de autoridad reales y verdaderas que el Señor ha establecido. Oremos. Padre amado que estás en el cielo, hoy sencillamente vengo a reconocer tu soberanía, a darte gracias, Padre Celestial, por la persona que está inmediatamente sobre mí en mi trabajo como pastor. Es el pastor zonal. Quiero pedirte que bendigas, por favor, al pastor Rodrigo Peñaranda, mi pastor zonal. Quiero pedirte, Señor, que bendigas al que está inmediatamente después de él sobre nosotros, el pastor Luis Marín. Gracias por su gestión, por su vida, por su ministerio, por su familia. Te ruego que lo bendigas, por favor. Te ruego que bendigas también al que está sobre nosotros, que es el pastor nacional, Caleb Fernández. Que tu bendición sea sobre él, que tu bendición sea también sobre nuestros representantes legales, sobre nuestro misionero internacional, y que tu bendición sea sobre todas esas personas que están en línea de autoridad sobre nosotros. Y aún en lo humano nos invitas y nos exiges que pidamos por aquellos que están puestos en autoridad porque están puestos por ti. Y eso va a traer para nosotros una vida tranquila. Yo te pido por las personas que están en autoridad, soy temeroso, soy respetuoso y acato, Señor, con prontitud las instrucciones y órdenes que me dan mis superiores. La acato inmediatamente. Tal vez ese ha sido el secreto por el cual las personas que tú has puesto bajo mi dirección se sienten cómodos recibiendo dirección, se sienten cómodos acatando instrucciones, se sienten felices de poder servir y poder colaborar y poder estar bajo la dirección que tú me das. ¿Por qué se sienten tan cómodos? ¿Por qué la acatan con facilidad? ¿Por qué no tengo conflictos de autoridad con las personas que tú me has puesto a dirigir? ¿Por qué no genero conflicto de autoridad con los que están sobre mí? Gracias, Dios, por permitirme también honrar a mis padres y mi madre que aún vive, y por acatar sus órdenes e instrucciones y por recibir su bendición, porque mis hijas también lo están haciendo conmigo. Porque ese principio tan maravilloso de la línea de autoridad es un arma importante, una condición importante, y la Escritura misma llama a ese conocimiento, lo llama fe. Que tú puedas vernos y decir, en ninguna otra parte he encontrado personas de tanta fe, de tanto conocimiento de la línea de mando como lo tienen estas personas. Por eso, en la autoridad suprema, en el nombre que es sobre todo nombre, hago esta oración y te bendigo dándote gracias. Amén y amén. Con toda la autoridad que me haya sido por Dios delegada, los bendigo en el nombre de Jesucristo, mi autoridad y mi Señor. Amén.